Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Bueno, esta semana nos despertamos algo increíble, pero surge una guerra que muchos estaban esperando y otros no. Y que ha sucedido en otros momentos en la historia, sí. Pero ¿por qué razón pensamos que esto es crucial? Bueno, primero el título del podcast de hoy es Milagros. Le iba a tentativamente poner, ¿existen los milagros? Sí o no, pero en realidad sí. Es difícil definirlos, pero vamos desde aquí. Vamos desde aquí, ¿por qué razón los podemos así como milagros, no? Para empezar, nosotros los que vivimos en el mundo occidental, influenciados por el cristianismo, hemos crecido con una mentalidad de que hay probablemente cosas inexplicables que pueden suceder en nuestras vidas que le podemos llamar milagros. Pero también la Iglesia Católica tiene una serie de check marks, o sea, de palomitas, para poder decidir si una cosa es milagro o es simplemente algo que sucede en la naturaleza o que también puede ser algo que puede ser explicado científicamente. Pues bien, desde el punto de vista de la ciencia, por la investigación y todo, podríamos decir que los milagros no existen. Simplemente es una ciencia desconocida, no explicada. Pero para mí, en lo particular, podría decir que sí, porque hay una serie de pasos que da el creyente, o sea, la persona que está en paso evolutivo, le llamamos nosotros acá en el sistema espiritual del humanismo cósmico, un sistema evolutivo que es cambiar de manera de pensar. Entonces, si desde nuestro punto de vista como científicos lo vemos que no hay forma de comprobar una actividad, ya sea física, biológica, o simplemente algo que se detenga en lo físico geológico. Por ejemplo, ustedes pueden decir que si hay un aguacero y una persona reza, ora o le pide a Dios que pare el aguacero, y el aguacero se para de llover. Dicen, eso es un milagro. Pero pudiera ser una explicación científica al respecto. Y esa explicación coincidía quizás con el momento oportuno de que aquella persona estaba diciendo el rezo o la oración. Ahora, científicamente también se puede explicar por qué razón las personas sanan más rápido que otras. Y eso tiene que ver con algo muy importante. Todos mis podcasts han sido con la razón de está sonando el teléfono. Dominar nuestras emociones, desde el punto de vista de una estabilidad psicológica, controlar la forma en que reaccionamos al mundo externo, pues. O ya sea mundo externo que existe o mundo externo que no los crean otras personas a nuestro alrededor, puede ser la familia, la comunidad, etc. Entonces, si reaccionamos en una forma inesperada, o sea, una forma, cualquiera que sea la reacción, pero que sea una forma negativa al ambiente en el que estás tú en ese momento, pues quiere decir que tu mente no está preparada para manejar esas situaciones. Entonces, tratamos pues de integrarnos con la sociedad para poder aprender de la sociedad misma y saber a qué punto podemos estar nosotros y saber cómo controlar aquello. Mira, yo crecí en la Sierra de Chihuahua, o sea, allá todavía se utiliza eso de me hiciste enojar, ¿verdad? De echarle la culpa a otro de que te hace enojar, en vez de mirar intrínsecamente y ver que las emociones de él, o sea, el enojo, el coraje, sale de él mismo, de su propia de imaginación, de su propia percepción, que está dentro de él, no fuera. Entonces,
cuando llegas a este momento en tu vida en el que aprendes a reconocer aquellas emociones, que aprendes a identificarlas, y aprendes que lo que viene de afuera no es lo que te levanta el ánimo, ¿no? Sino que es realmente lo que tú tienes dentro. Poco a poco vas ganando un autoconocimiento que te lleva a un lugar y un estado mental en el cual tú meditas más, piensas más. Yo tuve una suerte muy grande. Aquellos que conocen la región de Guerrero, La Junta, Cuauhtémoc, Madera, Temozac, saben que las distancias en aquellos años, hace unos 45, 50 años, eran grandes, o sea, porque no todo el mundo tenía vehículos. Pues yo iba a la escuela de La Junta Guerrero, la escuela secundaria, allá por el 72, 73. No había, los camiones pues costaban dinero, y los que no teníamos para el camión, pues teníamos que irnos de ride o a veces caminando. A veces había un ride de Guerrero a Borjas, y de Borjas a Basuchin me iba caminando y meditando, ¿verdad? Y luego hay un ride de ahí a Sáenz, y luego de Sáenz a La Junta me iba unos 3 kilómetros, me iba meditando, caminando. ¿Sí? Tuve una oportunidad muy, muy bella en mi juventud, en mi adolescencia, de meditar. ¿Y meditar qué cosas? Pues las cosas que yo había leído. Muchas de ellas tenían que ver historias que he leído en el Antiguo Testamento, o historias que he leído en el Nuevo Testamento, otros libros más de diferentes autores, rusos, ingleses, etc. Pero ¿qué oportunidad tienes tú de pensar en esas cosas y que te vas poco a poco convenciendo, ¿verdad?, de que tienes que adquirir más conocimiento, que lo que tienes a ese momento no es suficiente? Entonces el conocimiento viene externo de otros autores, de otros estudiosos, de otros investigadores, de otros escritores, pero cuando te llega a tu mente, tú le das vuelta con lo mismo que tú traes, que traes un 50% del ADN de tus antepasados, abuelos, bisabuelos, etc. Y el 50% que tú traes de hoy, de lo que aportó tu mamá y tu papá. Entonces, tú estás manejando todo esto desde ese punto de vista, desde cómo entender aquello, pero a la misma vez entenderte tú. Saber qué te apasiona, qué te gusta, qué sabores tienes, qué aromas, qué todo eso. Pero a mí me encanta el aroma del álamo que está quemándose, por ejemplo. ¿Por qué razón? En mis mejores años de mi niñez, allá en Guerrero, Chihuahua, mi madre y otras señoras de allí de Guerrero, que no tienen muchos medios de tener lavadoras, iban a lavar al río. Y allá en el río tenía que ponerse un bote cuadrado, redondo, qué sé yo, para hervir agua, para hervir la ropa blanca, en una lejía o en una cosa así. Y había muchas ramas secas de los álamos que había en la alameda, y de ahí sacábamos la leñita para prender el fogón y que se hirviera la ropa, ¿no? Se hirviera la ropa en agua del mismo río. Entonces, son las memorias más alegres y más, como te dijera, que amo más, que tengo en mi memoria, que me ayudan a seguir, a continuar, y que me identifican, ¿no?, con quién soy, de dónde vengo, etc. Mi madre nació en el Rancho Santiago, allá en el municipio de Guerrero. Y esa aromita del álamo quemándose, el álamo seco quemándose, pues me trae muchos recuerdos muy bonitos. Nadar en el río de Papigochi, reírme con mis amigos, corretear por allí algunas niñas y niños, y pues eso te identifica. Entonces, desde ahí ya está mi base de la alegría. Pero mi base de la alegría también hay otra cosa: amistades, maestros, instructores, libros, música, etcétera, etcétera. Y a medida que voy creciendo me doy cuenta que hay que controlar otras cosas más. Por ejemplo, hay deseos incansables de reírse, por ejemplo, pero tienes que controlar tu risa, no todo el tiempo puedes reírte. Te puedes reír acerca de algo si estás solo y te cuentas un chiste tú solo. Pero no estás en medio de un grupo de gente que nadie te está hablando y te sueltas riendo, pues alguien va a interpretar eso, ¿verdad?, diferente. Entonces te vas ubicando poco a poco como ser humano, como elemento de la humanidad. Y tú le puedes llamar un milagro a cualquier cosa. Cualquier cosa que no puedes tener una explicación puede ser un milagro para ti. Pero alguien más avanzado, con más educación, puede entender que ese milagro, que es un milagro para ti, tiene una explicación. Jesucristo, en sus historias, en todo lo que nos dicen la cristianidad, la teología, la Biblia, tenía algo muy importante que decir cada vez que hacía un milagro. Y eso que importante que decir era regresarle a la persona que recibe el milagro, regresarle la responsabilidad a él, ¿verdad?
si le decía al hombre que está ciego, dice, es que tu fe te ha sanado. Y entonces, ¿qué es la fe? La capacidad de ver las cosas que no existen. Entonces, el milagro sí existe, y alguno no tiene explicación, pero el que hace el milagro no puede tomar ni darse el lujo de decir, yo soy el que hago el milagro, porque no eres tú. El que ora no hace el milagro. Es Dios el que hace el milagro. Dios a través de algo, ¿a través de qué? Pues a través de una purificación que lleva el alma. Y esa purificación va desde empezar a controlar lo más mínimo de nuestras emociones, hasta controlar algunas cosas de nuestro cuerpo, como por ejemplo, decía Jesucristo, los demonios no salen si no hay ayuno y oración. Si tú tienes la capacidad de controlar tu cuerpo y tus deseos de comer por 3 días o 4 días o lo que sea necesario, y estar meditando en esas cosas santas, probablemente tu fuerza interna, tu vibración es muy alta, tu fuerza interna es muy alta, y hay gente que te va a mirar, y aquellos que se sienten incómodos, pues es porque traen alguna cosa negativa dentro de ellos. Pero los positivos te van a dar un abrazo y van a sentirse bien contentos contigo. Eso es lo que pasa cuando sucede un milagro. Tú puedes estar muy desesperado por una enfermedad, puedes estar muy desesperado por un accidente, pero si puedes contactar la pureza de tu alma con esa oración, con esa meditación, y dejar de pensar en el chisme, dejar de pensar en juzgar a los demás, dejar de pensar en odiar a los demás o echar la culpa a otros, y simplemente pensar en ese momento, en ese instante, en lo importante que es que suceda aquello que tú estás pidiendo. Entonces el milagro puede suceder. Pero también, hay los escépticos que dicen que no. Lo que pasa es que entre más estudias y más lees y más te preparas, más dudas surgen. Yo no tengo ni idea a cómo llegué aquí. O quizás sí, porque podía apuntarlo a quien me prestó un libro, quien me enseñó aquello, quien me mandó a una escuela aquí, quien me mandó a la escuela allá. Pero en realidad no lo sé. Hay un tema del cual no hablamos mucho y es la conectividad que tenemos todos los seres humanos. Es una conectividad en la que tú amaneces y no sabes qué va a pasar hoy, pero tú te encomiendas a ese poder que existe, porque si un poder sin guía, una persona sin guía no puede tomarlo en sí mismo y su propio razonamiento lo puede engañar. Pero al encomendarnos a esa, diríamos, espiritualidad global que existe, que está patente y latente, sentimos que ese día va a ser un día progresista, un día positivo, un día creativo, un día que nos va a llenar de milagros, porque todo puede ser un milagro. Depende de cómo lo expliques y depende de la perspectiva y depende del momento de desarrollo de tu espiritualidad. Entonces, ¿los milagros sí existen? Desde mi punto de vista. Los dejo con eso. Muchas gracias por escucharme a través de esta estación de radio. Seguiremos con unos temas parecidos a estos porque ahora después en esta guerrita que está allá, guerrita destructiva, nuestra alma se entristece de ver tanta muerte, tanta tristeza en el mundo, pero pues damos las gracias al universo, al creador de todo, que no estamos ahí, ¿verdad? Pero estamos en espíritu. Y gracias a ustedes que me han despertado la curiosidad de compartir cosas como estas. No quedarme con ellas en mi mente nada más y en mi imaginación, sino pasarla más adelante. Hasta la próxima. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa
La ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.